De forma inicial el porcentaje ha cambiado un tanto, ¿sí? La estrategia inicial es que todas aquellas áreas con una vocación cívico-cultural fueran mayores al 50%, ¿sí? Y las áreas comerciales no fueran mayores del 15%, y el resto, la diferencia, fueran áreas sobre todo con vocación hacia esquemas de parques, áreas verdes. Ese era el esquema original. Sin embargo, últimamente, no conozco muy bien el porcentaje, pero tengo la impresión de que la parte comercial es mayor del 15%. Esa es una impresión, no tengo el dato exacto. En cuanto a la segunda pregunta, es interesante la pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa con las fracciones pesadas de los derivados del petróleo, sobre todo fracciones ramificadas de compuestos alifáticos mayores de 30 a 40 átomos de carbono? Son muy difíciles de degradar. Podemos tener vidas medias mayores de 500 años, ¿sí? Entonces, el esquema no fue pensando en encontrar una atenuación natural al material que íbamos a depositar, porque por una parte estamos depositando fracciones pesadas, pero por otra parte también estamos depositando suelo contaminado con plomo. Entonces, nuestro esquema era más que nada generar alternativas de ingeniería que nos permitieran tener un diseño estructural de la celda con medidas de protección adicionales. ¿Qué medidas de protección así muy rápido implementamos? Primero, utilizamos una capa de suelo cemento al 6% cemento Portland, compactado al 95% Proctor, de 50 centímetros de espesor, ¿sí? Esto le llamamos base de desplante. Es un suelo arcilloso con un porcentaje de finos mayor al 90%, lo que nos permitía muy fácilmente alcanzar esos porcentajes de compactación. ¿Qué más? Inmediatamente después metimos un geotextil y luego metimos una geomembrana de una densidad de 1500 micras de espesor, y luego un geotextil inmediatamente después, una segunda capa de desplante de suelo arcilloso de 50 centímetros de espesor que rodea toda la celda, de tal forma que eso nos permitía tener una base, una cimentación para poder depositar todo el material. El material fue estabilizado con cemento Portland y una mezcla de aglutinantes, depositados también con porcentajes de compactación entre el 90 y 95%, y en la parte final generamos dos capas de cierre, también con suelos arcillosos, y cerramos con geomembrana. De tal manera que bajo ese esquema nosotros hicimos cálculos, en el peor de los casos, con porcentajes de conductividades hidráulicas menores a 1/10 a la -10, de tal manera que es muy difícil que pudiéramos tener infiltraciones y lixiviaciones. Este fue el esquema que nosotros generamos. Amén de que en el sitio tenemos un acuífero explotable a 180 metros y fronteras arcillosas con espesores de 30 metros con conductividades hidráulicas muy bajas. De tal forma que el análisis de todas estas variables nos indicaba que la probabilidad de lixiviación de materiales y afectación del acuífero es extraordinariamente baja. Perdón, más para completar, el diseño estructural estuvo basado en un periodo de retorno de 100 años, ¿sí? Esto es asegurar el esquema que tuviera estabilidad en este periodo de retorno. Gracias. Acá tenemos otra pregunta del doctor Ulises Ruiz. Muchas gracias por la exposición, doctor. Sí, como siempre, es un placer escucharle a usted. Gracias. Sí, viendo en retrospectiva de estos últimos años, y viendo lo que ha sucedido con el proyecto, con respecto a la planeación inicial, ¿usted cómo ve este proceso de desarrollo del sitio? ¿Hubo muchos cambios de la planeación original? Es una pregunta, ¿hubo muchos cambios de la planeación original a la realidad que tenemos el día de hoy? ¿Usted cambiaría algunas cosas que realizó en el camino? ¿Iría a otros caminos? Yo creo que sí hay un proceso de aprendizaje. Debemos de ser muy honestos en esto. Todos hemos aprendido de los sitios que remediamos. En particular bueno, por su extensión, por su importancia, por la magnitud de la contaminación. Hubo esquemas que originalmente planteamos que eran un tanto teóricos,
sin embargo al momento de aterrizarlos veíamos que no eran de nada práctico. Y más cuando nos topamos con esa condición donde dice no tengo el recurso suficiente para hacer eso. Entonces tenemos que buscar alternativas que permitan darle solución a problemas de este tamaño o más grandes, con las grandes limitaciones económicas y técnicas que tenemos. Eso yo creo que ha sido algo que hemos aprendido en este andar de este sitio. Y sí hemos cambiado muchas cosas. Sin embargo, yo creo que se han conservado cosas sustantivas. ¿Cuál fue? Bueno, primero, la firme convicción por parte del gobierno estatal de mantener la condición original del sitio, conservar la fisionomía, porque hay un sentimiento de la comunidad y hay un cariño de la comunidad muy grande hacia el sitio. Entonces creo que eso fue algo que de forma inicial se planteó y se ha conservado, y creo que se debe seguir conservando. Eso le ha dado una dimensión y un carácter muy especial al sitio. Otra es que se siguió una estrategia de tratar de generar zonas estratégicas para desarrollarlas, para invertir recurso público y de alguna manera que generen zonas de atracción para que la iniciativa privada también se incorpore y no sea únicamente el gobierno el que pague los gastos de la acción de remediación, sino que se comparta con la iniciativa privada. Pero para eso es necesario generar un círculo virtuoso en la que exista un punto inicial de remediación, que ese punto inicial dé motivación a la iniciativa privada para que también ellos inviertan en la remediación. Esto ha tenido mucho éxito. Tenemos, por ejemplo, ya un restaurante Sambors en el sitio. Actualmente el INEGI también se ha incorporado a este esquema, tiene una macro biblioteca en el sitio. Otros esquemas también dentro del mismo, otras empresas también se han incorporado, locales se han incorporado también a esta acción de remediación, siguiendo el que les es rentable utilizar un espacio, remediar un espacio, dado que hay una afluencia turística importante. Creo que también esa es otra cosa que se ha conservado. Y bueno, sí ha habido cambios importantes. ¿Qué es lo que yo sí creo que también debemos nosotros de poner mucha atención y de alguna manera se ha conservado dentro del sitio? Tenemos que identificar qué es lo que hace falta a la comunidad. Nosotros de forma inicial identificábamos que hacía falta hospitales en esa área de la ciudad, identificábamos que hacía falta áreas recreativas, identificábamos que también hacía falta algún esquema comercial, áreas comerciales que afortunadamente, bueno, pues han llamado la atención de algunas empresas y se han instalado. Entonces, tenemos que buscar esos esquemas que de alguna manera nos permitan lograr la acción de remediación y pese a todas las limitantes que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que yo cambiaría? Bueno, pues cambiaría en gran parte, bueno, mucho de que iniciamos con algunos esquemas de remediación que prácticamente son de libro, pero a la hora de llegar a la hora práctica, pues no surten mucho efecto, ¿sí? Desgraciadamente, bueno, pues aprendimos ahí y afortunadamente, por eso ya lo hemos incorporado a nuestro esquema metodológico que implementamos ahora en los nuevos sitios. Gracias. Carlos, tenemos, bueno, ya casi no tenemos tiempo. ¿Tienes otra pregunta ahí en webinar? Sí, una cosa, que no se pudo recuperar el plomo de los residuos. No es técnicamente, no es económico recuperar 50,000 partes por millón de plomo. Nosotros hemos remediado ahorita sitios que tienen 200,000 partes por millón y no tenemos un esquema económico para recuperarlo. Una pregunta más acá en la sala y ya dimos por concluido. ¿Alguien tiene una pregunta? Carlos, ¿tienes otra pregunta en webinar? No tengo más. Muy bien, entonces con esto daríamos por terminada la sesión de este día. Le damos las gracias al doctor Javier Llanos por su exposición. Gracias.